paciente tiene el TAC. Va a haber, se llama así, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada. Va a haber un desorden neuroquímico. O sea, los neurotransmisores van a empezar a trabajar de manera no. Aumentando la actividad sináptica excitatoria y reduciéndose la actividad sináptica inhibitoria. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hay muchos neurotransmisores, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, histamina, serotonina, dopamina, GABA, lisina, etc. El neurotransmisor inhibitorio más importante es el GABA. ¿Listo? Eso significa que el GABA es el que controla la hiperexcitabilidad cerebral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay un incremento de la actividad sináptica de los excitatorios y se reduce la actividad sináptica de los neurotransmisores inhibitorios, se acaba de producir ¿qué cosa? Un desequilibrio homeostático a nivel neurológico. Y eso va a producir en el paciente una hiperexcitabilidad cerebral, de tal manera que el paciente va a desarrollar la sintomatología que hemos visto. ¿De acuerdo? Pero repito, como está, algunos especialistas dicen no, ¿qué es lo que sucede? Que esta sintomatología de 5 a más no quiere desaparecer. Pero hay diferentes tipos de ansiedad. ¿Has escuchado hablar de las fobias? Fobias, ¿no? Miedo a, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿no? Para eso se supone que lo han diagnosticado. Hay miedo, por ejemplo, a lugares cerrados. Hay personas que le tienen miedo de repente al pollo. No, pues, a la base. Al pollo. Pero tú te has preguntado por qué tienes miedo. De repente al ratón tiene miedo, a la rata, al pollo. Porque probablemente ha experimentado una mala experiencia en casa. ¿Sí o no? Uy, ¿te fuiste al baño? ¿Te fuiste? ¿Se fue? Tampoco estoy viendo. Ay, 20 minutos en el baño. Siempre lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que simple y llanamente ese desequilibrio genera la sintomatología. Y sin ir muy lejos, antes hacíamos prácticas en el conector, en el laboratorio. ¿Listo? En otra universidad tocaba trabajar con animales y el asistente llevó los pollos en la mano y los colocó en la mesa y el pollo generalmente aletea, bocaba y aletea. ¿Y para qué? La chica se tocó de verlo que terminó en el tópico. Ella no anunció eso, ¿no? Una mala experiencia, un miedo. Pongan como sea un mozo, a él no, pero ¿estamos de acuerdo? O sea, es necesario, ¿no? De que el médico determine si en realidad hay un cuadro de ansiedad. ¿Has escuchado hablar del TOC? Sí. Ah, ¿qué cosa es eso? Hoy en día, ¿cómo se llama? ¿Entre comillas? ¿El chico de 2 años? El tóxico, ya lo digo de aquí. El tóxico, ¿no? No te quiere dejar. Hay personas así, güey. No he visto lo que hay otra vez de la noticia de que hay que periodistas que la cosa, hay un chico dice que es su novio, su pareja, que lo espera todos los días en la puerta del edificio y nunca se ha conocido. Y creen que estoy la liga. Claro, se tiene caro, eso también es una enfermedad. Hay que evidentemente diagnosticar. Pero el responsable de hacerlo es el especialista. ¿Sí o no? Entonces, aquí el detalle ¿cuál es? Si no existiese estrés, no tendríamos miedo. ¿Sí o no? Pero hay diferentes tipos de estrés. ¿Hay estrés laboral o no? Sí. ¿Alguna vez vas a recibir al personal tú? Si eres profesional, ¿qué opinas, doctor?
¿Va a ser necesario en algunos casos o creen que no? No puede dormir, tiene muchas responsabilidades, eso no te permite comer adecuadamente, ¿entendés? Por lo tanto, tienes un cuadro de ansiedad laboral. Médico te va a hablar, te dice, tómate la semana. Pero no va a hacer, no. ¿Es probable o no que tomemos medicamentos? Para el sí, es verdad. Oye, si la doctora trabaja en 4 o 5 sitios, gerente general, no sé, de la industria X, tiene su propia clínica, se ha asociado con colegas médicos, ¿de o no? Directora técnica, ojalá se va a tener mucha responsabilidad, ¿no? Y eso lo va a estresar, evidentemente. Pero el médico no le va a dar por fármaco para que se quede durmiendo en casa. Una señorita está tomando algunos fármacos y no despierta. Más que usted. Más atento. Ahora se le está cayendo los fármacos. ¿Está cumpliendo su función ahora el fármaco? Sí, pues. ¿No voy a acabar? O sea, es necesario determinadas situaciones, pero repito, tiene que haber un procedimiento. ¿De día? No. Porque estos fármacos solo se consiguen con receta, pues. ¿Sí o no? Bueno. Pero si el estrés se manifiesta o está presente, ¿qué va a ocurrir? Va a desencadenar mayor descarga eléctrica. ¿Quién realiza las descargas eléctricas en nuestro cerebro? Las neuronas. ¿Quién? Neuronas. ¿Quién realiza descargas eléctricas? Los neurotransmisores. Entonces va a haber una mayor descarga. Y esa mayor descarga va a generar la sintomatología. Pero repito, insisto, si es fisiológico, aparecerá y luego desaparece. ¿Sí o no? Por lo tanto, no va a ser necesario. Pero, por ejemplo, a ver, ¿tú te imaginas si esta persona necesita un tratamiento? Supongamos, ¿no? Su médico de cabecera lo revisa la variedad cada cierto tiempo y ha detectado en una parte de su organismo un bultito. ¿Qué tal? Y se van a quedar conducidos por esta crisis. ¿Qué está pasando? ¿Listo? Y de pronto el médico dice, uy, está, para eso estudió. ¿Sabes qué te recomiendo? Ándate tempranito al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Que le digan las ideas. ¿Y qué es eso, doctor? Es un centro hospitalario exclusivo para pacientes con cáncer. ¿Qué va a pensar él inmediatamente? Mentalmente, tengo cáncer. ¿Y a eso es una situación de estrés o no? Sí. Doctor, ¿tú eres el doctor? Sí. Pero sin embargo, quiero salir de la duda. Es un tipo que está presidente. Pues la mejor forma es que le vamos a poner que salir. ¿Y qué mejor allá, no? ¿Verdad? Vas de perfil, te vas a hacer la prueba y te van a decir con certeza. Por eso que no sea un tumor benigno, ¿verdad? Y si es benigno, te lo va a decir, lo podemos estimar en este momento. Para tu derecho, listo. Y si es lo contrario, también tiene tratamiento. ¿Sí o no? Pero tú te imaginas cómo estará la reacción. Y sin terminar. ¿Sí o no? Uy, ahora cómo queda mi familia, mis hijos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí en ese momento, al requerir el tratamiento, probablemente no. Hasta que no sea real o no. ¿Sí o no? Lo que quieres decir. Vamos a suponer que es real. O sea, va y dice, ¿sabe qué, señor? Si ya tiene un volumen determinado, hemos hecho la biopsia. Recuerda que le sacamos una pequeña cantidad así de nuevo al patólogo y resulta que le hemos detectado cáncer. Pero tiene estadio 2. ¿Qué significa eso, doctor? O sea, está en término medio, está avanzado. ¿Listo? Vamos a iniciar el tratamiento. Ya. Aquí, ¿no? Pero eso sí es fuerte el tratamiento y tan fuertes que vas a desarrollar vómitos, se le va a caer el cabello, ¿listo?
¿No es cierto que esa ansiedad, entre comillas, puede agravarse? Escucha la palabra quimio, o sea, que la cosa está fea, pero tú sabías que la ansiedad es el inicio de una enfermedad. ¿Cuál? La que está ahí. De la psicosis, de la depresión. El paciente no asimila y se va a deprimir. Y de pronto había un caso. El paciente se tira del piso 12 del hospital. ¿Por qué? Porque la depresión es peligrosísima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso que significa que no fue detectado completamente el cuadro de ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Y se convirtió ya en otra situación. Pero ¿qué ha pasado en el sistema nervioso central del paciente que tiene TAC? Ha habido cambios en diversos tipos de neurotransmisores. El GABA, ácido gamma aminobutírico, la noradrenalina, la 5-hidroxitriptamina, mejor conocido como serotonina, y la dopamina. Bueno, a la vez de un desequilibrio se va a desarrollar la sintomatología de esta enfermedad neurológica. ¿Lo acuerdo? Este trastorno de ansiedad agrupa diversas situaciones. El trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, lo que hemos mencionado, y los trastornos por estrés postraumático. Ustedes algún día van a ser mamitas. Yo o ya algunas son mamitas. ¿Todavía? ¿Ninguna? Usted mamita. Es común que muchas mujeres desarrollen ansiedad o depresión postparto. No todas, ¿ah? ¿Eh? El grupo. ¿Has desarrollado por casualidad eso? sí. Sí. Propio de. Pero parece contradictorio, ¿no? ¿Pero por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué voy a estar ansioso? ¿Por qué voy a estar nerviosa? Generalmente ocurre cuando esta chica es primeriza. Claro, ¿verdad? Nadie le enseña a ser mamá, ¿o a qué lugar se va a hacer? Aprender eso. No. ¿Cómo será cuando llegue? ¿Sí o no? Peor aún, la pareja no quiere saber nada. También es probable. En lugar de que la familia apoye, se lo siento mucho, anda con tu pareja y la pareja no está. Esos son factores que pueden influir, ¿no? La depresión. Y la depresión, más peligrosa que la ansiedad, porque la depresión, cuando no es tratado oportunamente, genera los pensamientos suicidas, los pensamientos homicidas. ¿No hemos visto la noticia? Madre de familia envenena a sus 4 hijos, ¿no? Y le salvan la vida a ella. ¿Y por qué se salvó ella? Porque fue la última en tomar y probablemente no la encontró. Ha determinado que probablemente la dosis es más pequeña, lo que sobró, ¿no? Y probablemente porque al llevarlo a la emergencia utilizaron antídotos, la como depende de la situación. En cambio, los pequeñitos, evidentemente, pues, hay una absorción más rápida, mayor biodisponibilidad, toxicidad. ¿Sí o no? El bullying, que estaba muy de moda, todavía existe, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No han visto niños que no quieren ir al colegio? Porque son deficientes mentales. No quieren seguir experimentando esa situación de estrés que le generan a los niños. Más terrible, vamos a decir. Y hemos visto también, niño es encontrado en su casa ahorcado como criminal. ¿Por qué? ¿La ansiedad le generó eso? ¿No se convirtió en qué? En depresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna vez han escuchado que las deudas también generan ansiedad? Sí. Y hay personas, es muy común, pero también puede desencadenar en un cuadro de depresión. Las cuestiones sentimentales también generan ansiedad y probablemente depresión, ¿o no? Sí. Bueno,
¿Usted mataría por un chico? ¿Y por qué esta chica sí se mató? O viceversa. Pues este chico mató a esta chica. Un poquito la noticia. Sí. No es de mí, no es de nadie, dicen. O sea, la gran pregunta es, hay un caso de jovencitas. Jovencita, estudiante del instituto, tal, se quitó la vida porque se dio cuenta o averiguó o le dijeron, lo comprobó, que su pareja tenía esposa e hijos. ¿Quién de acá se puede llegar a ese nivel, a ese caso? Creo que nadie, ¿no? ¿Y por qué ella sí? ¿Por tonta? Esperemos nunca desarrollar un cuadro depresivo, porque la depresión es la que te controla. ¿Qué mierda? ¿En serio, chicos? Sí, uno dice no. Aquel chico que diga, me voy a matar si me dejas, no lo mires, pues ya ves. No lo va a hacer. No lo va a hacer. El paciente con un estado depresivo nunca te avisa. Nunca te dice, por acaso a la estrella grande, polvo, no. Por ejemplo, si ustedes van mañana más tarde van a hacer prácticas o hacer un centro hospitalario, ahí seguramente vas a ver casos complejos, ¿no? Esa persona que tiene que ir todos los meses y lo vas a conocer ya. ¿De acuerdo? Pero repito, tiene que ser diagnóstico. Ahora, hemos hablado en términos generales, no somos médicos, pero es necesario lo básico y elemental. Pero lo que sí nos interesa es ahora sí la farmacología de los ansios. ¿Ok? Están constituidos por un conjunto de principios activos que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica para generar su acción sobre el sistema nervioso, generar una neurodepresión. ¿Y qué es la depresión? Sinónimo de inhibición. Y en farmacología, ¿qué significa depresión o inhibición? Disminución de la función. ¿Cómo se encuentra la función de una persona con TAC? Tiene sentido, ¿no? O sea, se va a regular el desequilibrio. ¿Qué le harán a los neurotransmisores excitatorios? ¿Aumentarán su función o la disminuirán? ¿Y qué le harán a los neurotransmisores inhibitorios? ¿Aumentarán su función o la disminuirán? ¿Listo? Esa es la farmacología. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que si se logra ese objetivo farmacológico, se va a controlar las manifestaciones clínicas. ¿Todo de acuerdo? ¿Qué pasaría si una chica, como hemos visto en la noticia, esos dos técnicos de telefonía, que fueron a hacer una instalación y terminaron violando a la chica? ¿Sí o no? Ya lo capturaron a uno. ¿Sí o no? Y estos malditos, disculpen la expresión, terminan atropellándola y le quitan la. ¿Sí o no? ¿Han visto o no? Según dicen que ha sido violada y ha sido demostrado, hoy día en la noticia salió, que han hecho evidentemente los exámenes correspondientes a cada resto de escena. O sea, si ha habido una cosa. ¿Tú te imaginas qué va a pasar? La habrán topado, a veces la fuerza no se sabe. Pero ha estado consciente la chica, ¿sí o no? ¿Ha visto? Ella no vivió el momento. Se trepó y no me dio las consecuencias y el otro tampoco. Ahí habrá habido un juego de ansiedad o no. ¿Por qué ella ha reaccionado así? Por temor. Porque se van a ir y finalmente pues no se va a cumplir la ley. Pero miren, esa mala decisión terminó con eso. Ya no agarraron pero yo no quise que así lo. ¿Verdad? Mire que se casa. Vamos a suponer que hubiese sobrevivido la chica. Vamos a suponer.
estaría normal como todos nosotros. Al día siguiente, cualquiera que se le acerque, ¿qué va a hacer? ¿Sí o no? Hasta de repente los hermanos, ¿verdad? Ella sí necesitaría o no tratamiento. Hasta inclusive la sedaría o no cuando hay crisis de ansiedad. Claro. Bueno, se digan, ¿ah? ¿Cuál es el objetivo? Si se está consumiendo estos fármacos, ya sea por vía oral o por vía parenteral, claro, la parenteral generalmente para sedar. ¿Sí o no? En cambio, la vía oral, no necesariamente. ¿Cuál es? Evitar que la sintomatología se vaya agravando. Porque ella puede ser el inicio de qué? De una depresión. Vamos a suponer que sobrevive, nunca lo capturan a estos malditos, ¿cierto? Y la justicia de repente lo captura y la clásica, lo dejan libre. Ella pudo entrar en un cuadro de depresión. Sí. Y esa depresión lo pudo haber conllevado al suicidio, ¿o no? Sí. Hay que tener entonces en consideración ello, ¿no? De que sí o sí tiene que ser testificado. Los psicofármacos ya se me mencionó. Vamos a conocer a varios. Resulta que los ansiolíticos están constituidos por los siguientes. Por ejemplo, los barbitúricos, la familia de los barbitúricos y la familia de los no barbitúricos. ¿Estamos de acuerdo? Los barbitúricos son considerados como los fármacos que por primera vez se usaron en la ansiedad, pero que en la actualidad ya no se usa. Sin embargo, dentro de los no barbitúricos están las benzodiazepinas, las azapironas, en algunos casos antidepresivos, pero no vamos a incidir porque esto es tema de más adelante, e inclusive las drogas Z, drogas o fármacos Z, así se le llama, porque en su nomenclatura siempre aparece la letra Z. ¿Listo? Así se le llama. ¿Estamos de acuerdo? Aquí están ellos, benzodiazepinas. ¿Listo? No se nota, vamos a ver, aquí está tracelano, macetano, tornacepan, nitrocepan, clordiazepóxido, etc. Aquí están sus sonidos, ¿no? Mira, a ver, sopiclona, solpidem, ¿qué sopiclona? Era la droga seca. Pero vamos a ver. Ahora, antes de continuar, existen psicofármacos menores y psicofármacos mayores. Los menores se caracterizan porque van a estar indicados en los cuadros de ansiedad en el tratamiento de los trastornos del sueño. ¿Ya? Sin embargo, los psicofármacos mayores estarán constituidos por aquellos fármacos que se emplean en los cuadros de depresión y en los cuadros de psicosis. Y dentro de la psicosis está la esquizofrenia y personas que son maniáticas. ¿Has escuchado eso? Maniáticos. Sí. Y hay personas que son maníaco-depresivos, los famosos bipolares. Un paciente maníaco es porque es agresivo. Un paciente depresivo es porque está triste. Un paciente maníaco-depresivo porque en determinadas situaciones de patricio, pero de un momento a otro cambia y se puede volver agresivo. ¿Estamos de acuerdo? Interesante. Psicofármacos menores y psicofármacos más. Empezamos con las benzodiazepinas. ¿Listo?
Clínicamente son considerados como los fármacos más recetados en diversas situaciones clínicas de origen neurológico, por supuesto. ¿Ah? Que tienen varias actividades y que dependen única y exclusivamente ¿de qué? De la dosis. Pueden actuar a dosis baja como ansiolíticos. Pueden actuar en cada dosis como hipnóticos e inclusive como sedantes. Pueden actuar como miorelajantes. Pueden actuar como anticonvulsivantes. Y solo algunos pueden actuar como coadyuvantes de la anestesia general. Eso sí me pueden responder. ¿Cómo se llama el fármaco benzodiazepínico que se puede usar en la anestesiología por su potencia hipnótica? Hipnótica. ¿El óxido nitroso? Didazo. ¿No me acuerdo? Inclusive el diazepam. Resulta que las benzodiazepinas son considerados como fármacos de acción sistémica, lo que significa que sí o sí deben llegar al torrente sanguíneo para poder acceder al sistema nervioso central, que por su grado de liposolubilidad atraviesa ¿qué cosa? La barrera hematócrica. Eso es un requisito, ¿verdad? Ya lo sabemos. Por lo tanto, eso significa que deben de poseer una farmacocinética óptima y adecuada, de tal manera que tiene que garantizar un buen proceso de absorción y solo se consigue a nivel gastrointestinal cuando se consume por vía oral. Y se puede aplicar por vía intramuscular o directo al torrente sanguíneo, siendo la absorción mucho mayor. ¿Sí o no? Posteriormente van a tener una excelente afinidad con la albúmina para garantizar que una parte se encuentre en el torrente sanguíneo de forma ligada y la otra parte que se encuentra libre va a dirigirse ¿a dónde? Hacia el sistema nervioso central para iniciar su mecanismo de acción. ¿Verdad? Posteriormente, sí o sí, tienen que pasar por el proceso metabólico para ser inactivados por las reacciones que ya sabemos, con la participación activa del citocromo P450. ¿Listo? Dándose la fase 1 y la fase 2, siendo la fase 2 aquella que va a garantizar un buen proceso de excreción, siendo la principal vía de excreción la vía urinaria. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado si se está consumiendo con inductores o inhibidores enzimáticos. Desde el punto de vista farmacodinámico, este grupo de fármacos tiene por objetivo potenciar al sistema GABAérgico. Al sistema GABA. Es decir, no le van a hacer nada al receptor GABA, sino lo van a ayudar. ¿Qué hace el GABA sobre su receptor? Se une, tiene afinidad. ¿Qué va a pasar? Te pregunto lo que te he enseñado. Inactividad. Actividad farmacológica. Tiene actividad intrínseca, genera cambio. ¿Qué significa eso? Cumple una acción. ¿Perdón? Cumple una acción. Cumple una acción. ¿Cuál es la acción? ¿Qué pasa? A nivel celular estamos hablando. Aumenta la... Antes de eso. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Señales, de hecho, pero ¿cómo? Primero la hiperpolarización. ¿Se está tomando el examen? Va a aperturar el canal de cloro para ingresar más cloro, generando que sea más negativo, es decir, hiperpolarización, y eso genera la neurodepresión. Lo que se ha enseñado, ¿sí? Pero tiene que ser secuencial. Si yo te digo, explica el mecanismo de acción, no es hiperpolarización, no. Tiene que unirse al receptor, ¿sí o no? Apertura del canal, ingresa más cloro, por lo tanto hay mayor concentración de cloro intracelular
Y eso genera carga negativa en la célula, que significa hiperpolarización. Y dicha hiperpolarización es la responsable de eso. ¿Cómo se clasifica? De muchas maneras, de acuerdo a su tiempo de acción. Pero eso lo maneja más el médico. Nosotros no recetamos, evidentemente. ¿Listo? Pero aquí rescatemos los principios activos y las posibles actividades farmacológicas. También lo decía el médico, por supuesto. ¿No? Pero lo que sí debemos de saber es de que estos fármacos pueden tener varias actividades y que depende única y exclusivamente de la dosis que va a recomendar el neurólogo. ¿No? Nosotros no podemos hacer eso. Señorita, estoy nervioso. ¿Qué me das? Casualidad. ¿Le vas a dar algún médico? No. Señorita, mi papá toma ya se pone ya se viene. No se puede. Y no me para hacer un paréntesis. ¿Cómo cierran los establecimientos? Van a 100 personas. Una copa también de semana. Miradas y ahí mismo se coloca el fotocheck o entra el señor amonestación primero, ¿no? Y eso es peligroso. ¿Listo? Tenemos al midazolam, ¿cómo se llama eso? Benzodiazepina. ¿Qué tienen en común? Farmacodinámica. Pero varían notablemente su farmacodinámica. Unos tendrán más absorción que otros, pero suficiente para garantizar una buena biodisponibilidad. Otros tendrán un metabolismo más lento, otros tendrán un metabolismo más rápido, pero se hace metabolismo. ¿Listo? Otros se van a incrementar en mayor porcentaje por orina, otros en menor porcentaje. ¿Pero qué tienen en común? Todos, sí o sí, van a actuar sobre el receptor GABA. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero veamos acá, miren. El midazolam se puede usar como preanestésico, o sea, antes de la anestesia general. Es probable, el médico lo receta. Lo mencionamos en la clase anterior. El triazolam se puede usar como hipnótico, o sea, ¿para qué? Para ayudar a dormir. El alprazolam como ansiolítico y en algunos casos también como antidepresivo, pero no es el fármaco de primera elección para la depresión. ¿No? Hay otros. El clonazepam como anticonvulsivante. ¿Listo? Pero, profesor, como anticonvulsivante, ¿será oral o será parenteral? Parenteral. No, es oral. ¿Cuándo se usa la benzodiazepina parenteral? En una crisis convulsiva, porque está descartado la vía. El alprazolam para inducir al sueño, lo de azepam, miren, o sea, dependerá de la dosis. El bromazepam, ¿listo? El alprazolam que su compañera mencionó no le causa sueño. Pero sin embargo, te puede ayudar a dormir. Eso es otra cosa. Pero en cambio el diazepam de 5, diazepam de 10. Toma ya el cuerpo te vence. Tampoco el alprazolam no necesariamente. ¿Listo? Pero si lo toman por la noche te va a ayudar a dormir más fácilmente. ¿No? Claro. El oxazepam, el tepazepam, el diazepam, ansiolítico, hipnótico, anestésico, inclusive medio relajante. Relajante muscular. O sea, si tengo un calambre ahí, esa vida me porque un calambre es sinónimo de espasmo. ¿Y cómo se controlan los espasmos? Durante el palmódico, específicamente, diorela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y son 26?